¿Qué hace? Yo me imaginé un Muy señor bueno. así como entrado en años. Primero empecemos por donde empieza. ¿Me explicás de dónde sale este Maurtúa y el griego Constantinidis? Bueno, el primero es vasco y el segundo sí es griego. Ah, qué linda mezcla debe ser. Que hay vascos con polenta de carácter y griegos con polenta. No quiero ir a una discusión familiar tuya. No, no, por favor, no. Bueno, ¿me contás qué está pasando para considerar el julio más cálido de la historia? Bueno, están pasando un montón de cosas que justamente la ciencia nos las viene avisando desde hace 30 años, ¿no? O sea, estamos frente a escenarios climáticos que son los que nos vienen proyectando los científicos de todo el mundo frente a este cambio climático que estamos experimentando y que ya no es una proyección que se hacía hacia fines de siglo, es una proyección que está ocurriendo ahora. Claro. Y esto en realidad tiene que ver también en este fenómeno particular que estamos transitando ahora. Venimos saliendo de un fenómeno de la niña, está entrando ahora el periodo del niño, pero en contexto de cambio climático todo esto se ve más exacerbado. O sea, digamos, vemos que tenemos las temperaturas del océano están más calientes, entonces el planeta está reteniendo más temperatura. Y eso hace que sea más difícil lograr que se enfríen, lograr que tengamos temperaturas bajas, lograr que consigamos temperaturas mínimas más frescas en las noches, y eso genera todas estas olas de calor y eventualmente impactos climáticos más severos, o sea, Claro. tormentas más severas, sequías más severas. O sea, la verdad que lo que estamos viendo es consecuencia de todo esto que nos viene advirtiendo la ciencia hace 30 años. La pregunta que uno se hace, Enrique, es si esto se puede tener o ya es inevitable. ¿Hay un modo de desandar este camino de maltrato a la naturaleza? Sí, o sea, las ventanas se nos están haciendo cada vez más chicas, o sea, y claramente esto va a tener una inercia. Esto no es que lo vamos a solucionar de la noche a la mañana. O sea, todo lo que hagamos ahora va a poder mejorar va a poder darnos, por un lado, las chances de que los impactos no sean tan graves, y por el otro, nos va a dar la opción de poder afrontar las consecuencias. Porque cuando los fenómenos son tan extremos, a veces no hay previsión que te alcance. Pero si nosotros podemos atender, podemos descarbonizar la economía, dejar de quemar combustible, pasar a fuentes renovables, usar transportes sustentables, tener producción de alimentos más sostenibles, dejar de deforestar, todas esas cosas pueden darnos más chances de que los cambios no sean tan violentos y que las consecuencias las podamos afrontar. Claro. Esto inevitablemente es lo que estamos viendo en el hemisferio norte, es prepárate Argentina y el resto del hemisferio sur para lo que viene en enero. Bueno, nosotros ya lo tuvimos este enero, o sea, este verano tuvimos una cantidad de olas de calor que no tiene precedente. O sea, son cosas que las estamos viendo y no es mirar solamente por ahí la temperatura de este año o el fenómeno que está ocurriendo ahora en Europa. Es como solamente una parte. Justamente cuando hablamos de cambio climático tenemos que mirar como las tendencias y lo que viene ocurriendo desde hace más tiempo. O sea, si uno mira los últimos 20 años los últimos 20 años de nuestra historia, son los periodos más cálidos de la historia de Claro. los que se tiene registro. Esta tendencia de Europa no es solamente de este año. El año anterior fue un año muy cálido. El año anterior a ese también. O sea, la curva de la medición esa se va viendo que va aumentando. Y ahí es donde hablamos de cambio climático, porque justamente se empieza a instalar que esto empieza a ser así. Y eso es lo preocupante. Bueno, dijiste que el proceso es descarbonizar la economía mundial. Lo tengo claro que esto que es una decisión que nos excede a los ciudadanos. ¿Hay algo que en lo particular podemos hacer nosotros en el día a día para colaborar con esto? Sí, o sea, todo esto hay que abordarlo desde todos los frentes, ¿no? O sea, por un lado, eh, los ciudadanos tenemos también una responsabilidad, o sea, este año tenemos elecciones en nuestro país, o sea, y justamente hay que tratar de lograr que las políticas públicas que van a estar haciendo todas estas campañas de cada uno de los candidatos incluyan cómo abordar la próxima sequía, la próxima inundación, cómo atender, porque esto nos va a impactar en las vulnerabilidades que ya tenemos. Todos los problemas que están en medio de la campaña se van a ver más agravados por el cambio climático. Entonces, ¿cómo van a ser esos
esas potenciales presidentes para afrontar las temperaturas extremas del próximo verano, la sequía, las pérdidas de PBI, la negociación con el FMI en función de todo lo que se va a perder en las cosechas. O sea, eso es lo que también tenemos que movernos como ciudadanos. Después está la acción individual, o sea, qué tipo de transporte uso, qué tipo de alimentos elijo, o sea, dónde, cómo me muevo, qué tipo de consumo hago. Y ahí sí, uno puede empezar a pensar en la eficiencia energética que hago en mi hogar para poder usar menos estufa o menos aire acondicionado, qué tipo de transporte utilizo, si uso el auto para moverme 2 cuadras o si me voy caminando en bicicleta. Esas cosas individuales siempre colaboran porque son parte de ese cambio, pero tenemos que abordarlo de una manera mucho más integral, digamos. ¿El gas sigue siendo lo más limpio y aconsejable? No, el gas lamentablemente no es ni limpio ni Mira vos, yo aconsejable. pensé O que era. sea, el gas sigue siendo un combustible fósil, o sea, y es parte del problema. Dentro de los combustibles fósiles es el menos malo, si lo queremos. Pero la transición tiene que ser hacia fuentes renovables. Energía del viento, energía del sol, energía del agua, diferentes alternativas que en nuestro país sobran. O sea, nuestro país tiene un potencial enorme para poder saltarse justamente la transición con el gas. Bueno, ¿cómo hace la gente, Enrique, si quiere verte en redes o en sitios web para seguir este tema? Pueden seguir en Instagram en EnriqueGMK o en Twitter Enrique_MK. Enrique GMK. Ahí está, para que te quiera seguir. Te dejamos un saludo. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Luego. Nos quedamos en el panorama internacional porque sigue la huelga de los artistas en los Estados Unidos, ¿no? Sí, y ahora